Quiero invitarles que nos pongamos sobre nuestros pies y que abramos la palabra. Espero que haya traído una copia de la Escritura. Un hermano me escribía esta semana y le tomaba la palabra diciéndoles la recomendación, por lo menos domingo, no pierda la costumbre de traer en papel la Escritura. Es una costumbre, mire, a mí me gusta leer bastante y no es lo mismo leer de manera electrónica a tener el papel. Entonces, claro, vivimos en un nuevo mundo electrónico, digital, pero por lo menos el día domingo procure traer un ejemplar de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bien, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, y leeremos la porción que va desde el versículo 6 hasta el versículo 19. No lo vamos a leer solo por secciones, a veces solo, y este es el problema de este pasaje, que solo leemos una sección determinada a un tema, pero forma parte de un todo. Y eso es lo que en esta mañana Dios nos quiere enseñar para que encontremos la plenitud que Él ha preparado para todos nosotros. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Dice de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y termina diciendo el 19, que echen mano de la vida eterna. Vamos a orar. Padre,
queremos en esta mañana acercarnos a esta escritura para poder descubrir la plenitud que tú tienes preparada para todos tus hijos. Aquellos que entendemos en qué consiste ese plan, ese proyecto, ese contentamiento, esa plenitud que tú nos das. Háblanos al corazón, Señor, danos una palabra que pueda ser comprendida, pero sobre todas las cosas que pueda ser practicada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos y hermanas. Bien, esta mañana quiero compartirles un tema que tiene que ver con la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Es una plenitud, es una, ¿cómo diría la palabra? Es algo que Dios ha diseñado para que nosotros vivamos esa plenitud que Él da. No quiero meterme porque en el lenguaje que usa específicamente en los versículos que hemos leído desde el versículo 14 en adelante, es un lenguaje filosófico que Pablo está utilizando para poder, digamos, cambiar la óptica que tiene esta iglesia de Éfeso, a la cual él dedica su carta a Timoteo. Según los estudios, se la dirige a Timoteo, pero es también para los hermanos de la iglesia de Éfeso, una región bastante de progreso económico, una región muy religiosa, una región donde abundaban los negocios, una región donde, digamos, la cultura romana estaba tan impregnada que tenían ciertos paradigmas para sentirse plenos y para sentirse contentos. Así era la iglesia de Éfeso. Entonces, con esa lectura que hoy nosotros haremos, vamos a también a ubicarnos, porque también en la actualidad en la que nosotros vivimos, la cultura, fíjese bien, hay dos cosas que distorsionan esa plenitud que Dios quiere darnos. Lo primero que distorsiona esa plenitud es la cultura en la que vivimos. En esta época, la cultura de la región de Éfeso les hacía pensar que la plenitud solo se lograba a través del dinero, a través de la posición, a través de escalar. Y eso también en nuestra época viene a distorsionar la plenitud, porque nos hace pensar que en esta vida solamente es el dinero, que en esta vida lo único que importa es que usted escale, que usted ascienda, que usted gane, que usted compre, que usted... Y creemos que ahí está la plenitud de todo. El texto dirá, no es así. Pero lastimosamente la cultura nos enseña eso, especialmente en una cultura tan consumista como la que nosotros vivimos. Entonces, el primer elemento que distorsiona la plenitud de Dios para nosotros es la cultura en la que vivimos. Lo segundo es la religión o las prácticas religiosas. Porque las prácticas religiosas parecieran ser que son un inhibidor de alegría o de plenitud. Por eso la gente dice, puchica, vos antes eras bien alegre, pero ahora que vas ahí al taber, qué aburrido te has vuelto. ¿Ya ha oído esa frase? Mira, antes eras fregón y alegre, pero desde que comenzaste a ir a la iglesia, solo aburrido pasás. O incluso nos dicen, y no te aburrís de ir todos los domingos. Y no te cansás de ir todos los miércoles. Porque dentro de la lectura que la gente le da a la religión es como que fuera algo aburrido, como que fuera algo que coarta la felicidad y la alegría. Y no, hermanos, la fe en Dios
El creer en Dios, lejos de coartar la felicidad, la plenitud y la alegría, lo que hace es que el ser humano entiende que la felicidad y la alegría no está en lo que la cultura nos vendió. La felicidad y la alegría y la plenitud solamente están en este Rey de Reyes y Señor de Señores que el texto nos está planteando. Entonces, por un lado, la cultura dice e instaura la codicia. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y hasta que lo logre. Por eso es que el mercado logra grandes cosas con nosotros. Porque nos vende la necesidad. Nos vende el hecho de que yo necesito eso. Una muestra, por ejemplo, acaba de salir un último modelo de celular, a los 3 meses viene otro nuevo, a los 6 meses viene otro nuevo, y entonces la cultura y la codicia dice, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Ni siquiera ha terminado de pagar el que tiene, por un lado. Por otro lado, también hay una estadística que uno solo logra manejar entre el 15 al 25% de la capacidad del dispositivo. Entonces viene la pregunta, ¿y para qué quiero otro nuevo? Sería la pregunta, ¿lo necesito? Y la gente vive empecinada en esto de codiciar, en esto de querer. Yo lo quiero para que me vean que lo tengo. ¿Y de qué le sirve a veces tener el último dispositivo si ni saldo anda? Anda un dispositivo que le costó casi $1,000 y bien se pudo haber quitado los 4 rellenos que tiene ya podridos de los dientes. O si hubiera mandado a poner el puente que tanto necesita. ¿Están aquí todavía, hermanos? No sé si me están entendiendo lo que quiero plantear. La cultura me enseña que la plenitud, el gozo y el contentamiento están en la adquisición de bienes. Y la religión, que es otro distorsionador, me ha enseñado por siglos que aquí en la iglesia todo se prohíbe. Medio alguien está ley. No, eso es pecado. Que lo material, eso no es de Dios. Entonces, tanto la cultura como la religión no me permiten disfrutar de la plenitud que Dios me quiere dar. Que el gozo que Dios me quiere dar. La alegría que Dios me quiere dar. Y en esta porción que nosotros hemos leído, hay, digamos, 3 grandes líneas que el texto va a plantear. La primera línea que el texto va a plantear es ¿dónde yo debo cultivar? ¿A dónde yo le debo de poner atención? Quiero leer con ustedes el capítulo 6, los primeros versículos que hemos leído, para que ahí usted vea el contraste. Al final, el texto lo que va a pretender es lo siguiente. Fíjense, voy a planteárselo así y diagramárselos. Lo primero que el texto va a decir es, el mundo vive corriendo tras las riquezas, tras el dinero, tras el prestigio. Eso es lo primero que el texto va a plantear. Lo segundo que el texto va a plantear es, en realidad, en lugar de correr hacia las adquisiciones, hacia el dinero o hacia lo que la cultura me ha dicho, yo lo que debo de correr es hacia Dios. ¿Y cómo debo de correr hacia Él? Practicando el carácter de Cristo. Esa es la segunda porción que va desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Y finalmente, el texto va a poner un contraste y va a decir, el mundo vive corriendo hacia el dinero y termina amargado, triste, en trampas, en lazos. Cuando deberían de correr, esta es la segunda parte del pasaje, deben de correr hacia el carácter de Cristo.
Y la tercera parte que va a enseñar, de que si yo corro hacia Cristo, que si yo corro hacia esa piedad, de todas maneras, el dueño de la plata y el oro del mundo, Él me va a ayudar no solamente a vivir contento, sino que a disfrutar las cosas. Mire cómo termina el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pero me encantó la última parte, porque uno pensaría, entonces voy a abandonar el trabajo, la abundancia. No se confunda. Solo va a dejar de correr a ese afán por tener dinero y va a correr hacia lo que dice el 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué es lo que sí hay que seguir? Miren ustedes, ¿qué hay que seguir? La justicia, ¿están leyendo, hermanos? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y estas cosas, ¿quién las practicó? ¿Quién practicó todo esto? Cristo. Entonces yo ya no voy a correr tras el afán del dinero, voy a correr tras el carácter de Cristo. ¿Y qué voy a lograr? Lo que dice la última parte del 17. Si no, hay que poner la esperanza, ¿a dónde dice ahí? En el Dios vivo. ¿Están leyendo, hermanos? Que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia, para que la disfrutemos. Así termina el texto, haciendo un paralelismo entre si usted busca las riquezas, si usted se esmera por las riquezas, a lo mejor las terminará conquistando, pero no las va a poder disfrutar. Y ya vamos a ver un pasaje de eso, de no poder disfrutarlo. Pero si yo corro hacia Cristo, hacia el carácter de Cristo, a preocuparme por esto que dice el 11, justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, al final dice, pues yo te voy a terminar dando no poquitas cosas, sino cómo nos va a dar a Dios, hermanos. ¿Cómo nos va a dar Dios? En abundancia. Y aquí se cumple aquel texto que dice, porque el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, y yo he venido para que tengan una vida y una vida. Pero esa abundancia, dice el Señor, yo te voy a dar el privilegio de disfrutarla. Yo te voy a dar el privilegio de que la goces. Porque usted puede tener riquezas y no gozarlas. Porque usted puede tener abundancia y vivir triste y amargado. Estaba leyendo ayer la biografía de un hombre norteamericano que fue un magnate, un empresario de aerolíneas el siglo pasado. Y en sus últimos años de vida, decía ahí en su biografía, una obsesión primero por su alimentación. Es decir, que le entró una situación de comer solo cosas y terminó siendo una persona que se despreocupó, siendo multimillonario, se despreocupó por su salud, de tal manera que terminó casi anémico. No permitía que nadie le hablase ni que lo tocase porque lo iba a contaminar de suciedad. Terminó todo peludo, todo barbudo, todo desalineado. Y dice, terminar el ocaso de su vida con tantos millones de dólares, murió cuando lo llevaban en uno de sus aviones al hospital. Ahí murió en total soledad. Estoy hablando de una fortuna de más de 2.000 o 3.000 millones de dólares. ¿De qué le sirvió? Es más feliz aquel señor que agarra su tortilla tostada, su frijolito, su queso y su huevito y le dice, Señor, gracias por esta comida. ¿Qué estoy diciendo? Puede tener dinero y no necesariamente ser feliz.
Puede tener dinero y no necesariamente estar contento. Puede tener dinero y no necesariamente tener plenitud. Es más, hay una característica. Entre los hombres y mujeres tienen más dinero, más amargados son. Amén. ¿Por qué? Porque su esperanza no está puesta en Dios. Su esperanza está puesta en sus riquezas y en sus posesiones. El que tiene plata, o por lo menos que dice que tiene plata, generalmente es arrogante, es orgulloso, es pedante, porque se cree fuerte con el dinero. Y no se da cuenta, como dice Eclesiastés, que tanto el pobre y el rico van a terminar en el mismo hoyo. Se lo van a comer los mismos gusanos. Vamos a terminar en el mismo féretro, ya sea que tenga o no tenga dinero. ¿Están aquí conmigo todavía, hermanos? Bueno, comencemos ya con el pasaje, pues, que ustedes se detienen tanto en la introducción, hombre. Dice el versículo número 6, y póngale atención despacito, despacito. Mire cómo comienza el texto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué, mis hermanos? Bye. Aquí es que vamos despacio, no nos surge. Ahí déjame el texto porque lo vamos a estudiar con los hermanos. Aquí el texto va a repetir varias veces la palabra contentamiento. Por eso dice el versículo, ahorita el 6 termina diciendo acompañada de contentamiento. El versículo 8, ¿cómo termina, hermanos? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos como contentos. Ahí la frase es contentamiento. Ahora, la cultura me dice que yo voy a estar contento si ando pisto. ¿Quién no anda contento cuando anda pisto? Si el día más esperado es el día 15 y el día 30. ¿Alguien dice amén? Ese día ningún empleado falta a trabajar. Ese día todo el mundo anda alegre. Buenas, jefe, muy buenos días, ¿cómo le ha ido? Porque ese día untan la mano. Porque ese día, ¿cómo es la otra frase que se dice aquí? Ese día cae la rata. ¿Cuál es la otra frase? ¿Qué más? No sean penosos, hombre. Entonces la cultura me ha enseñado que el día que yo ando plata, ando alegre. Usted ya con unos $20 aquí en la bolsa, ya hasta la sonrisa le cambia, hermano. ¿Cierto? Pero aquí el texto va a decir, no. Lo que quiero, dice Dios, es que mis hijos cultiven. Atención a esto, porque esto tiene que ver con cultivar la riqueza, pero no del dinero, sino que la riqueza del contentamiento espiritual. Ponga atención a esto. Voy despacito para no confundirlo. Dios quiere que nosotros cultivemos la riqueza, pero no la riqueza que conoce el mundo, sino que cultivemos la riqueza del contentamiento espiritual. ¿Y eso en qué consiste, pastor? Va, ahorita sí vamos a ir al texto. Fíjese usted. Gran ganancia es ¿qué cosa? Versículo 6. Pero gran ganancia es ¿qué cosa? Va, muy bien. Ahorita vamos a descubrir a qué se refiere Dios con el contentamiento espiritual. Se está refiriendo a que es una gran ganancia esta palabrita llamada piedad. Pero en el contexto bíblico, la palabra piedad tiene que ver con todo aquel o aquella que practica ciertos ritos que están con el propósito de acercarme a Dios. Así está referida la palabra piedad en el Nuevo Testamento.
Cuando, por ejemplo, dicen los evangelios, y este hombre era piadoso. ¿Qué significa que un hombre sea piadoso? Que iba al templo, que daba sus ofrendas, que ayunaba y que ayudaba a los demás. Así, y por eso le voy despacio. En el Nuevo Testamento, cuando se dice piedad o cuando se dice piadoso, está referido a todo aquel que practica esto de querer acercarse a Dios. Por ejemplo, si usted es una persona que su cristianismo es un estilo de vida, no solamente viene los domingos, sino que dice: voy a procurar congregarme por lo menos unas 2 o 3 veces por semana. Voy a orar todos los días. Voy a leer la Biblia todos los días. Me voy a involucrar en un ministerio para servir. Voy a dar mis ofrendas a Dios y mi agradecimiento. Usted, según esta terminología del Nuevo Testamento, usted es una persona piadosa. ¿Se entiende eso, hermano? No solamente está referido al hecho de tengo piedad, le doy algo a alguien. No, no. La palabra piedad en el Nuevo Testamento está referida a todo aquel que practica estas cosas. Entonces, ¿qué dice Dios? Que es una gran ganancia si usted practica, ¿qué cosa? La piedad. Es decir, si yo soy una persona convertida, practicante, dice el Señor, eso es una gran ganancia. Diferente a aquellos que no lo hacen. Porque no cultivan esta riqueza del contentamiento espiritual. Su riqueza solo consiste en ver cuánto van a ganar, qué les va a producir económicamente. En cambio, dice el Señor, para nosotros el contentamiento, ¿qué debe de ser? El contentamiento de muchos de nosotros, y aquellos que lo han experimentado no me dejarán mentir, a uno le da tanta alegría saber que hoy es domingo y hoy es el día de venir a dedicarlo a nuestro Dios. Y nos sentimos contentos. Y nos sentimos alegres porque es un día donde yo me conecto. No es que todos los días no lo pueda hacer, pero es que hay un día exclusivo donde yo lo dedico como un creyente, como un practicante, como un devoto, como una persona que se alegra en lo que hace. Y viene la segunda parte. Dice: gran ganancia es la piedad, pero esa piedad, ¿cómo debe de estar acompañada? Es decir, cuando yo vengo a la iglesia, no debo de venir amargado. ¿Cómo debo de venir? Ahí está. Dice el Señor, lo que te motiva para hacer todos los aspectos piadosos de piedad, todo eso debe de hacerse, ¿cómo? Enojado. ¿Cómo debe de hacerse? Contento. Por eso yo no entiendo cuando hay hermanos que vienen a la iglesia y vienen amargados. No lo entiendo. Por eso yo le testifico. Han habido momentos en que yo le he dicho al pastor auxiliar, al pastor asociado, Carlos, le digo: mire, predique, yo en este momento ando amargado. Así. Ya tengo la cara de vinagre, pues, pero yo me consiento y ahorita ando demasiado amargado. Dios me ha dicho a mí que las cosas que yo voy a hacer por Él, las tengo que hacer contento. No puedo. Por eso yo no entiendo a veces que llegan servidores a los ministerios y llegan con una cara de guante. Eso, mire, hermano, si usted está ahorita no está contento, pues mejor siéntese, escuche palabra, porque va a ser tropiezo para usted mismo y puede ser tropiezo para otros. Porque aquí la Biblia me está diciendo que las cosas que corresponden a la piedad, yo las debo de hacer, ¿cómo, hermanitos? Contento.
No debo de venir, porque hay diferentes motivaciones para venir a la iglesia. Muchas motivaciones. Hay quienes vienen a la iglesia porque si no los papás se enojan. Entonces no lo están haciendo, no están cultivando la riqueza del contentamiento espiritual. Hay quienes que vienen a la iglesia por otros motivos económicos, de negocio, de ir a cobrar, de ir a hacer esto, de que ahí está la chica o el chico que me gusta, etcétera, etcétera. Pero dice Dios, no, la piedad tú la debes de practicar contento. Contento. Y este contentamiento, fíjese bien, es una decisión. Porque problemas todos tenemos, hermano. ¿Alguien dice amén? Porque deudas todos tenemos, porque líos todos tenemos, pero a la hora de venir a practicar la piedad, yo debo de venir contento. Puchica, siempre hay que madrugar y para venir a servir, mejor que ese dormidito y no venga a amargar a los demás. Por eso ahí cuando estamos orando antes del culto, siempre evaluamos la sonrisa de todos. Porque esto de venir a servir hay que venir a hacerlo contento. Si usted viene al culto, debe de venir contento. Hay quienes vienen al culto y el día domingo son los pleitos más grandes que tienen con los hijos. A veces vienen al culto y no se hablan los unos con los otros. Ahí vienen en su propio auto y vienen cachimbadísimos. Y si usted experimenta esas cosas, porque son parte de la naturaleza humana, antes de venir, mejor Señor, me pongo en tus manos, pido disculpas si he ofendido y lo otro, pero yo quiero ir a disfrutar de tu presencia. Porque si usted no viene contento, en el culto va a estar aquí. No, es que al salir yo le zampo el cuchillo en la garganta. Y no, yo lo agarro. Y no, a este viejo le voy a moler vidrios en la carne. Y no. Y pierde toda su alegría. Pierde toda su alegría. Porque usted debe de practicar todo lo que concierne a la vida piadosa de manera contenta. Y en segundo lugar, fíjese bien, el contentamiento pasa porque yo aprenda a estar satisfecho con lo que yo tengo. Con eso. Practicar la piedad de manera contenta. Y en segundo lugar, el contentamiento no viene del fruto de lo que he logrado o de lo que quisiera. Yo debo de estar contento con lo que tengo. No sé si se entiende este punto. Si Dios a mí me da la oportunidad de esta mañana comerme mi huevito y mi frijol, gloria a Dios. Estoy contento con eso. Yo quisiera tener un carro, pero estoy contento con el cacharrito que Dios me ha dado. Soy feliz con eso. Yo quisiera tener eso, estoy contento con eso. Yo quisiera tener tal teléfono, no, yo estoy contento con el que tengo. No vivo afanado, no vivo en la codicia de querer acumular. La cultura de esta época, de la ciudad de Éfeso, usaban una palabra que es autarquía, en donde el contentamiento era el sentirse, o más bien presumir el orgullo y la autosuficiencia de lo que yo he logrado. Eso era, en esta cultura, el sentirse contento era porque yo podía presumir mis logros y mi autosuficiencia. Y aquí en esta carta dice Dios, no. La verdadera riqueza no es el orgullo ni la acumulación. La verdadera riqueza consiste en estar satisfechos con todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es más, denle un fuerte aplauso. Yo no sé de dónde el evangelio de la prosperidad sacó tanta falacia, pero realmente Mateo dice que estemos contentos si tenemos techo, si tenemos comida y si tenemos vestido.
Eso es lo que dice. Techo, lo tenemos, gloria a Dios. Tenemos comida, gloria a Dios, y en abundancia algunos. Y lo tercero, techo, comida y vestido. No refiere a algo más. Solamente eso. ¿Y qué dice Dios? Hay que estar contento, porque tengo mis necesidades básicas cubiertas. Puchi, que es que la casita que yo tengo, dele gloria a Dios que tiene un lugar donde vivir, hermano. Solo eso es de bendición. Ay, que si usted viera el trabajo, pero gloria al Señor, tiene un empleo. Hay cientos de miles de salvadoreños que quisieran trabajar y no pueden. Yo a veces a mis hijos les digo, y vamos a comer esto de huevo. Denle gracias a Dios, porque hay niños que a su edad desearían comerse ese huevito. Así que se lo hartan. ¿Por qué? Porque somos testigos de que a veces hay niños que tienen que comer con churros. ¿Cuándo acaso? Y hay que aprender desde pequeños a estar contentos con lo que Dios nos da. Ese es el cultivar la riqueza espiritual. Lo segundo que dice el texto es el peligro de buscar la felicidad en las riquezas. Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. ¿A dónde lo hunden? En destrucción y perdición. La cultura de este siglo de Éfeso era la obsesión para escalar socialmente, de manera económica, porque supuestamente eso les daba libertad. No es que solo en el pasado se vivía así, en la actualidad también. Una obsesión por tener y por querer y seguir y yo quiero. Obstinación por el dinero. Había un empresario próspero en este país, un señor que sonó en todos los periódicos. Su obsesión por el dinero lo llevó a ser uno de los mayores desfalcos económicos aquí en el país, a dejar a más de 1000 familias sin sus ahorros. Algunos de ustedes ya sabrán el nombre y el escándalo que se dio en los años 90. Tremendo. En esa época, hablando de millones de dólares. ¿Por qué? Por la misma obsesión. Y aquel hombre que vestía trajes, que vestía perfumes caros, que andaba en las mejores camionetas, que andaba con seguridad, ¿sabe dónde terminó? En una celda del penal de Mariona. Se acabaron las comidas finas. Hoy, cuando acaso le daban su comida ahí en el penal. Pero eso no es el punto. El punto que quiero destacar, ya murió, pero cumplió su condena. Y por haber cometido eso, hasta el día de hoy, la secuela que ha quedado en su familia, cuando oyen el apellido de los hijos, de los nietos, todo mundo le da un estigma social. Porque el que cometió el error fue el abuelo, el bisabuelo, esta tentación y lazo. Pero ha trascendido a generaciones, que cuando ahora un nieto de este señor que ya está muerto tiene ese apellido, ¿sabe qué dice la gente? Estos son ladrones. Porque cayeron, dice, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. ¿A qué los hunden, hermanitos? A destrucción y a perdición. Hermanos, la prosperidad material a veces es una trampa que va a destruir la paz y va a destruir su vida espiritual. Por eso dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, subraya lo que sigue, ¿qué dice?
Se extraviaron los hermanitos que ya al tener un par de pesos ya no les importan las cosas de Dios. Aunque no teniendo nada a veces nos vale. Ahora imagínense teniendo un poquito. Y dice Dios esta mañana, y no se le olvide esta frase: nosotros debemos de usar las cosas y amar a Dios. Amén, iglesia. Pero terminamos haciendo lo contrario. Amamos las cosas y terminamos usando a Dios. Extraviados de la fe. Ya se acabó aquello de que el hermanito era fiel servidor, fiel creyente, un hombre y una mujer piadosa, porque hoy está ocupado en sus múltiples negocios. Si Dios te dio esa oportunidad, no era para que te extraviaras, era para que lo amaras más a Él. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Te va probando, te va dando para ver si es más importante para ti las riquezas o Dios. ¿Qué es más importante? Según ahora la lectura, venir a perder 1 hora y media un culto del domingo o ir a disfrutar lo que ahora tengo. ¿Y qué le puedo decir yo? Y no lo critico pues, pero vale la pena poner la conciencia en cada uno de nosotros, personas que vinieron a la iglesia sin tener absolutamente nada. Lo que es nada de nada. Y que Dios en su infinita misericordia los fue forjando, les fue dando bendiciones, los fue sacando de la miseria, de la pobreza, les dio un nombre, los puso sobre la roca, les dio trabajo, les dio empresa, les dio negocio, les dio carro, les dio camionetas. Y hoy ya no están. Hey hermano, fíjese que al rato le caigo, pastor. ¿A qué hora es que tienen cultos? ¿A qué hora? Y buenísimos servidores, buenísimas servidoras. Pero hoy cambiaron el amor y el afán al dinero, a las posesiones, y se extraviaron de la fe. Perdieron la fuente. Sí, las tienen ahora las riquezas, pero tarde o temprano, dos cosas: o se les acaba o no la van a disfrutar. Porque ese es el problema de la riqueza. Quiero terminar con Eclesiastés 6, porque el tiempo casi se me fue, pero quiero terminar con Eclesiastés 6. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya están ahí? Hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Están leyendo, hermanos? Y que cómo es, dice el texto, y es muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da, mire lo que le da Dios: riquezas, les da bienes, les da honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero hay un problema. ¿Pero qué dice aquí? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Yo pregunto, ¿de qué sirven las riquezas? ¿De qué sirven los bienes? ¿De qué sirve la honra si yo no la puedo disfrutar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve saber que yo ando la disponibilidad en mi cartera de comprarme lo que yo quiero? De poder meterme a cualquier restaurante, pagar el plato más caro, pero no lo puedo hacer porque estoy enfermo y no tolero nada. ¿De qué sirve? Esto es lo que contrasta Timoteo. El que solo se dedica a la riqueza dice: está bien, Dios le va a permitir billete, carro, casa, todo, pero solamente le va a faltar un detallito.
un detallito nada más, que no va a tener la facultad de disfrutar de ello, sino que, dice el texto, lo disfrutarán ¿quiénes? Llámese extraños a toda aquella persona por la cual usted no trabajó. Entre ellos, yernos, nueras, el nuevo marido de su esposa, la nueva mujer de su esposo. Trabajar tanto para que un bicho peludo venga a disfrutar la casa y el carro que supuestamente le dejé a mi hija, pero ¿quién lo está disfrutando? ¡Ey! ¡Qué buena su troca, suegro! ¿Ve qué hijo de madre está? No lo puedo disfrutar. En cambio, dice Timoteo, vamos a Timoteo de nuevo. En cambio, si yo, lejos de tener mi mirada en las riquezas, lejos de tener mi afán en el dinero, yo me preocupo por ser igual a Cristo, yo me preocupo por ser piadoso, yo me preocupo por disfrutar con los hermanos en armonía, todos juntos, dice Timoteo 6, versículo 17 al final, que yo voy a poner mi confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿cómo dice? En abundancia, pero, ¿para que qué? ¿Se da cuenta de la diferencia? No es lo mismo buscar las riquezas que buscar a Dios. Yo busco las riquezas, termino con ellas, pero no las disfruto. Yo busco a Dios y Él mismo me va a mandar en abundancia, y lo que Él me mande, yo lo voy a disfrutar, porque la clave nunca ha sido el dinero, la clave siempre ha sido nuestro Dios todopoderoso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre bendito, esta mañana queremos agradecerte por tu palabra, por ponernos en perspectiva lo que es la plenitud, de acuerdo a Timoteo. A veces vivimos enfrascados y empecinados en las riquezas, en el dinero, en las cosas, en las posesiones, cuando deberíamos de estar empecinados en el carácter de Cristo, en esa justicia, en esa piedad, en esa humildad. Y al final, después de correr hacia eso, de todas formas siempre nos darás de la manera abundante. Y algo más, nos vas a permitir disfrutarlo. Si hay alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Queremos orar con usted y por usted. Mientras cantamos esta alabanza, vamos a seguir la invitación. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Venga Cristo. Dios, ¿de qué nos sirve tener dinero, todos los lujos habidos y por haber? Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos nada. Levante su mano. Levante su mano. Y llegarán a orar por usted y para usted. Venga a Cristo. Sido bueno. Mis hermanos oficiales están a la par suya. Levante su mano. Ha sido bueno. Levante. Venga Cristo. Dios ha sido bueno. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.